Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Francesc Xavier. Francesc nos ha pedido que hablemos de esta película del año 2019, una película dirigida por Todd Phillips, con, entre otros, Joaquín Phoenix, Robert De Niro, Brett Cullen, una película titulada Joker. Francesc, muchísimas gracias por contar conmigo, muchísimas gracias por confiar en Acción Cine para sumar un nuevo vídeo al canal, que nunca es un vídeo más. Hace ya un tiempo, por cierto, atendí la petición de un Francesc, que no sé si eras tú, yo creo que era Francesc Casecas, no me suena a mí el nombre compuesto, pero bueno, tanto si eras ese Francesc como uno nuevo, agradecerte esta oportunidad y sobre todo el desear ofrecerte un vídeo con el que digas, joder, pues oye, verdaderamente me ha merecido la pena apostar por Acción Cine y apostar por este tío. Además, esta es una de esas ocasiones en las cuales no hacéis que retrocedamos demasiado tiempo atrás para hablar de una película. Hace ahora 6 años que se estrenó, o va a hacer 6 años, que se estrenó Joker. Es una película que generó un impacto brutal cuando se estrenó y ahora hablaremos también de eso. Esto ya lo he comentado en varios vídeos, pero yo sí percibo que en esta era de internet, en esta era de sobreinformación, de bombardeo incesante de información, de búsqueda del clic, creo que hay películas que generan muchísimo ruido en muy poco tiempo y en menos tiempo aún, no ya al cabo de un año, sino en cuestión de verdad, de muy poquitas semanas, el ruido se ha desvanecido por completo y aquí hasta otra cosa, ya nadie se acuerda de ellas. Pero no en el caso del Joker. En el caso del Joker hay que reconocer que no fue así. No sé si es demasiado pronto para decirlo, pero jugando un poco a futurólogo, esto tiene pinta de que estamos ante un clásico contemporáneo, guste más o guste menos. Una de esas películas que al final son referenciales, no tanto por la forma o las formas, que ya os digo y os adelanto que me parecen estupendas y algunas secuencias en concreto lo son, sino por el contenido también, que creo que van más allá de lo coyuntural. Este va a ser un vídeo largo, Francesc. O sea, te lo adelanto ya, por suerte o por desgracia para ti, espero que por suerte, este va a ser un vídeo largo y eso es señal de que tenemos una película interesante, siempre es así. Pero bueno, Joker, para mí es una de las grandes sorpresas que nos ha dejado el cine norteamericano en el siglo XXI, así como suena. Año 2019. Cuando se estrena la película de Todd Phillips. Se estrena Endgame, por el momento, la última entrega de Los Vengadores. Los Vengadores, exitazo monumental. Quizá entonces no lo sabíamos, pero aquella última entrega de Avengers, yo creo que el tiempo creo que nos puede dar la razón si pensamos así, tiene pinta de ser el canto del cisne de superhéroes o del cine de superhéroes contemporáneo. Es decir, ahí en Avengers, en Endgame, teníamos ya el crossover total, la batalla épica total, el super equipo definitivo, el supervillano definitivo. Dentro de esta visión clásica del superhéroe, de esa lucha del bien contra el mal, de ese lado luminoso contra el lado oscuro, ¿qué más podías ofrecer una vez ya estrenada Endgame? ¿Cómo podemos no ya superarlo, sino igualarlo? Spoiler, muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que dejar que pase un tiempo prudencial, coger los elementos que han funcionado, cambiar un poco el atrezo para que parezca que algo ha cambiado, pero que en realidad todo sigue igual. Y es muy difícil que luego eso cale de verdad, funcione, que se lo digan a la última trilogía de Star Wars. No en lo económico, eso es verdad, pero sí en lo emocional.
Han podido asaltar taquillas, han podido batir récords, tal, han podido hacer... De hecho, la primera de Star Wars es una de las películas, quiero decir, de las nuevas, de la nueva trilogía, es una de las más taquilleras de la historia del cine, y posiblemente las otras dos también. Pero lo que es la batalla emocional no la han ganado. Pues bien, ¿por qué te estoy hablando aquí de Star Wars, Avengers, Marvel, tío? De verdad, en un vídeo de DC. Vamos a mirar la ventanilla de enfrente, DC Comics. Habitualmente, por lo menos en el cine, en las películas basadas en cómics de DC, ¿por qué lo recalca tanto? Yo sé por qué lo hago. Ha habido en las adaptaciones al cine de... Vale, chao, ya lo has dejado claro. No estás hablando de los cómics, hablas de las adaptaciones. Hemos visto más lado oscuro que lado luminoso, tanto en lo que se refiere a un plano estético como a la propia personalidad de los personajes. E insisto con eso. Bueno, no insistas. Ya has dejado claro las adaptaciones de los cómics de DC. Por ejemplo, los héroes de Marvel, los Vengadores, no te crean mal rollo o mala vibra, como decís en las Américas, en ningún momento de la franquicia. Tienes la impresión de que siempre van a hacer lo correcto, de que mentalmente son fuertes, muy bien equilibrados. Sin embargo, ahora vamos al que para mí es el canto del cine de las películas basadas en cómics de DC, que es El Caballero Oscuro. A día de hoy, por cierto, en todas las votaciones que encontraréis, está considerada por el público como la mejor película de superhéroes de la historia, hasta la fecha. Todos adoramos a Batman, Bruce Wayne, en todas sus reencarnaciones y en todas sus formas, incluso con Val Kilmer. Yo os adelanto que, por cierto, es mi superhéroe favorito en el cine y con bastante diferencia, con diferencia respecto al segundo. Sin embargo, ¿qué encontramos? Toda esa fiereza, toda esa violencia, ese momento en el que coge a un gángster y lo tira estratégicamente solo entre comillas, para que se le rompan los tobillos, denota que este no es un héroe de las adaptaciones de Marvel. Denota que estamos ante una olla a presión, ante alguien al límite, alguien que si tiene que ponerse al mismo nivel que los malos para lograr su objetivo, no lo va a dudar. Tenemos a alguien que arrastra un trauma muy gordo, el asesinato de sus padres, y que parece condenado además a la tarea imposible de vengar esa muerte hasta el final de sus días. Esa tortura interna, esas cicatrices, esos traumas, esa oscuridad, cuando Warner la ha explotado a través de sus adaptaciones de DC y lo han hecho bien, les ha quedado maravillosamente bien, como es este ejemplo de Nolan. Y eso incluye que frente al superhéroe encontremos un supervillano, y creo que después de 8 minutos ya va siendo hora de empezar a hablar del Joker, que en ocasiones corre el riesgo de parecernos además tan atractivo como el superhéroe. Thanos está muy bien y mola mucho, pero un personaje como el Joker del Caballero Oscuro, con Heath Ledger a la cabeza, yo de verdad creo que es difícilmente superable. Os pongo otro ejemplo de DC, que es Watchmen. Es más, con sus defectos y sus virtudes, la película de Zack Snyder es perfecta para ilustrar todo esto que estamos diciendo, hablando de DC. Héroes inseguros y traumados frente a un villano mucho más atractivo que ellos. ¿Qué ocurre en 2019 con el Joker? Que en una apuesta tremendamente arriesgada, la oscuridad que ya habíamos visto en los Batmans de Nolan y en los de Tim Burton se redobla. O sea, ya directamente prescindamos del superhéroe. Prescindamos de cualquier rayo de luz y demos protagonismo única y exclusivamente al supervillano. Y expliquemos el proceso por el cual se convierte en villano. Y aquí viene lo más subversivo de la película. Intentemos comprender al villano. Y no a cualquier villano, al gran villano. El mismo que después de las encarnaciones de Jack Nicholson y Heath Ledger parecía imposible darle no ya una nueva vida como así hicieron con este Joker 2019, sino hacer una película mínimamente interesante. Y todo eso
dirigido por el autor y coescrito por el autor de Resacón en Las Vegas. ¿Qué podría salir mal? Por favor, era una apuesta segurísima. Contra pronóstico, esta película, además clasificada a R por su violencia y que por tanto provoca que todos aquellos chavales menores de edad que quieran verla, digamos que van a verse casi obligados a verla acompañados de un adulto, se convierte en un exitazo. O sea, teniendo en cuenta las dimensiones de películas como las que os he nombrado antes, tanto de Marvel como de DC, Joker tenía un presupuesto mediano, 55 millones de dólares. O sea, resultado, más de 1000 en taquilla. O sea, un golpe que ni el Joker ha conseguido dar, y me refiero al personaje. Os podéis figurar que en Warner eran muy escépticos con este proyecto. Tened en cuenta eso, que las películas de superhéroes, desde un punto de vista comercial, cuentan además con un valor añadido, que es la guinda del pastel, el merchandising. Por muy oscuras que fueran las películas de Nolan, pues coño, siempre vas a tener ahí un Batmóvil en miniatura que vender y que te lo van a comprar. Te lo van a comprar. Claro, en el caso del Joker, ¿qué podías comercializar como juguete? Os pregunto. ¿A Joaquín Phoenix volándole la cabeza de un disparo a un presentador de televisión? ¿O machacándole la cabeza a un aspirante a payaso? ¿O ahogándole a su madre con una almohada? O sea, es lógico que en el estudio se hicieran cruces con este proyecto. Y mira tú por dónde, y afortunadamente para ellos, se equivocaron. Ya no solo la cantidad ingente de millones de dólares que dejó, es que además se convirtió en la película de clasificación o calificación R más taquillera de la historia del cine, y que todo eso, además, fue acompañado de un prestigio crítico que ni siquiera las películas de Nolan habían tenido. Que nadie, yo no estoy diciendo que Joker sea mejor que las películas de Nolan, entre otras cosas porque me parecen películas que no son comparables en nada. O sea, en nada. Pero lo cierto es que las críticas fueron entusiastas. O sea, tildándola de obra maestra, nominación al Oscar a la mejor película y premios como el León de Oro de Venecia, que parecen reservados, o mejor dicho, que parecen vetados a películas basadas en tebeos y en cómics, o en personajes de cómics, como este caso, además tan hiper mega populares como son Batman y el Joker. Además, esta película ha supuesto que los estudios le hayan perdido el miedo a cruzar la frontera de la calificación R en este tipo de cine. A partir de entonces ya no va a ser tan extraño ver sangre en el cine de superhéroes. Es verdad que a lo mejor con un tono un poco más satírico, como puede ser el de James Gunn y demás, pero es cierto. Aquí hay mucha tela que cortar en este vídeo, no me quiero enrollar mucho más con los prolegómenos, por varias de las cosas que os he dicho, pero por encima de todo por lo rompedor de la propuesta y subrayo, dentro del cine de superhéroes al que estábamos acostumbrados, y por supuesto por shows como los que nos dejan Joaquín Phoenix en la película. Yo he empezado este vídeo, ostras, si esto es agua, ¿a qué viene? Yo he empezado este vídeo diciéndole, le voy a dar un 9, es decir, le voy a dar 4 estrellas y media, pero me he ido viniendo arriba. Le voy a dar a este Joker 2019 5 estrellas sobre 5. ¡Pah! Soy Iron Man, ahora es cuando me levanto y me tengo que ir. Sinopsis, para todos aquellos que no la habéis visto. Y de la cual ya os he hecho unos spoilers bastante gordos antes. Año 1981, Gotham City. Nuestro protagonista, ¿quién es? Arthur es un aspirante a cómico que, a la espera de una oportunidad, vive ejerciendo de payaso para eventos muy puntuales, o mejor dicho, malvive de payaso. Estamos en una época y en una ciudad que parece ser víctima de una recesión económica importante y donde las brechas sociales se van haciendo cada vez más grandes. Arthur es una persona que sin duda precisa y necesita los servicios sociales. Sufre de un trastorno mental, el cual no lo convierte, vamos a decir, en una persona 100% dependiente, pero sí que requiere tratamiento y medicación. Hay varias cosas que analizar dentro de la personalidad de Arthur, pero el síntoma más visible
es esa risa patológica, nerviosa, incontrolable y por momentos histérica que le surge en los momentos más inoportunos. Además, su madre es una persona impedida, también precisa de asistencia social. La cuestión es que Arthur, tal como se nos muestra en la película, va a ir siendo empujado por todos hacia el abismo. La sociedad, y eso incluye a clases dirigentes y a clases no dirigentes, van a ir creando al villano. Esta es una película que me parece lo suficientemente jugosa como para analizarla en distintos apartados, y hay uno con el que quiero empezar, que son las influencias, y más concretamente las muy reconocibles influencias de dos películas de Martin Scorsese. En este caso habría que decir que influencia más en el contenido que en la forma. El cine de Scorsese tiene una mano muy reconocible. Tiene un estilo que es una firma patentada en la elección de planos, en el montaje, en la narración. Eso no lo vais a ver en el Joker, que es una película que también sorprende insisto, no es cine de superhéroes, pero dentro de este universo sorprende por ser una película de cámara pausada, de montaje clásico, muy sobrio, de planos largos. Pero, sin embargo, sí que encontramos similitudes en lo que se refiere al contenido. Similitudes con el cine de Scorsese. La primera referencia, por célebre, Taxi Driver. Tanto Travis Bickle como Arthur Fleck se nos presentan como dos ollas a presión a punto de explotar. Solo les falta esperar un minutito más, un empujoncito más a la olla, así menearla un poquito más para que eso salte por los aires. Y ese meneillo se lo vamos a dar nosotros, los políticos con su indiferencia y la sociedad con nuestra insolidaridad. Ambos son personajes que viven en ciudades deshumanizadas. Nueva York en el caso de Travis y Gotham en el caso de Arthur, que no deja de ser Gotham, un Nueva York con un punto más de apocalipsis. Además de que, en la película sus localizaciones están en Nueva York. Más similitudes, ambos son personajes traumados. Al final sabemos bastante más de la biografía de Arthur que de Travis, infinitamente más, pero sí que podemos inferir que en el caso de Travis el trauma viene posiblemente por la guerra de Vietnam. Ambos van a buscar una salida a través del amor. Esto también les emparenta. Travis encuentra esa salida con el personaje de Betsy, encarnado por Cybill Shepherd, Arthur en el personaje de su vecina, y ambos van a fracasar en eso. Y ese fracaso a la búsqueda de un ideal romántico va a ser decisivo para que pierdan cualquier tipo de esperanza en la humanidad, de la humanidad. Más que ver el desmoronamiento de dos hombres, lo que vamos a ser testigos es de ese último soplido que provoca que este castillo de naipes, ya de por sí muy frágil y no muy bien armado, acabe volando por los aires. Y lo más importante de todo, sin ellos pretenderlo, y esto es otra similitud, sin ellos pretenderlo, en ningún momento, y pese a ser dos personas, vamos a decir que visiblemente inestables y no ser ejemplos de nada, van a acabar convirtiéndose en héroes. Lo cual dice muy poco de nosotros, porque somos nosotros los que les hemos convertido en héroes, cuando muy posiblemente son dos monstruos. Hay varios guiños, además, en la peli muy explícitos a Taxi Driver. Por ejemplo, el gesto de la pistola con la mano, que hacen tanto la vecina como Arthur en el ascensor con ese simulando un suicidio. Es el mismo gesto que hacía Robert De Niro después de esa gloriosa matanza final en la casa de los proxenetas. Después tenemos también la escena en la que Arthur está pistola en mano, viendo la televisión, está jugueteando con ella, después se le dispara y tal, de forma muy ridícula. Recuerda muy mucho a algunas de esas escenas de Travis solo en su piso, viendo ya la televisión con la pistola en la mano. Después está ese personaje de Randall, que es compañero suyo en la agencia de payasos y que acaba como acaba, el que le facilita una pistola que de algún modo a mí siempre me recuerda al personaje también taxista de Peter Boyle, al que todos llaman Wizard Mago en Taxi Driver.
Todo eso en lo que se refiere a Taxi Driver, pero es cierto que argumentalmente la película guarda muchos nexos en común, argumentalmente incluso os diría que más, con una de las pelis menos valoradas de Scorsese, que vendría a ser un reverso un poco más cómico de Taxi Driver, que es El rey de la comedia. De la comedia, me ha salido en inglés. Al igual que en aquella, tenemos a un aspirante a cómico, sin ninguna gracia o sin ningún talento para la comedia, que fantasea con convertirse en una estrella y se obsesiona con aparecer en el programa de televisión, en un late night que conduce una estrella esta sí consagrada. En el caso del rey de la comedia, esa estrella estaba encarnada por Jerry Lewis. Era muy gracioso porque, claro, se supone que ese hombre, Jerry Lewis, presentador, es un cómico de mucho éxito, y Jerry Lewis en la película intencionadamente no tiene absolutamente nada de gracia. Es un tío bastante seco y bastante borde. Y ni qué decir tiene, y hay que señalar lo obvio, que el nexo de unión de todos estos personajes scorsesianos en los que se ha inspirado el Joker de Todd Phillips es Robert De Niro, al que en esta ocasión se le reservó el papel de estrella consagrada, con el cual Arthur está obsesionado. Por cierto, se utiliza al principio el viejo logo de la Warner de los años 70 que ayuda, aunque sea un detallito muy fugaz y tal y muy estético, ayuda ya a meterte dentro de estos clásicos y que todo tenga un aire mucho más retro. Estas referencias ya de por sí son un punto, para mí, muy favorable dentro de una peli como esta. Es decir, que una película sobre Joker, con la representación y el tipo de películas que había tenido anteriormente, se ve ahora desde un prisma scorsesiano. Es cierto que se pueden rastrear también huellas de cómic, se pueden rastrear algunos guiños a gente tan célebre que ha dejado su sello en la historia de Batman y el Joker, como son Frank Miller y Alan Moore. Pero al final estamos ante una historia inédita del Joker, en su propio universo, con su propio lenguaje. Es, como os decía al principio, una de las grandes rupturas que supone esta película, teóricamente marcadas en un universo de superhéroes. Que eso es algo también que habría que debatir si estamos aquí inmersos en un universo superheroico. Segundo epígrafe, Joaquín Phoenix. Has tardado, ¿eh? Joaquín Phoenix, el Joker. Tened en cuenta esto, es de los contadísimos personajes de la historia del cine que ha proporcionado no ya nominaciones, sino Oscars a dos actores diferentes. Heath Ledger de forma póstuma y Joaquín Phoenix de forma viva. Aquí se podría entrar en la competición, para mí no del todo justa, sobre quién ha sido el mejor Joker en la historia del cine. Si estos dos o Jack Nicholson. Y digo que no sería del todo justo porque en los tres casos nos hemos encontrado tres retratos muy diferentes del personaje, más de lo que pueda parecer. El de Jack Nicholson representaba a la perfección la locura homicida. El de Heath Ledger era la mismísima representación del caos, del a mí me la suda todo con tal de ver a Gotham arder. Y el de Joaquín Phoenix no podría ser más distinto de los otros dos. Para empezar, por el propio background del personaje. Aquí el villano, en este Joker, aquí el villano no nace, sino que se hace. Lo hacen los demás, lo hacemos nosotros, lo hacen esos ejecutivos borrachos del metro, lo hacen los políticos. Aquí el Joker, al contrario que en las otras dos pelis, no es el verdugo, por lo menos en su planteamiento, sino que es la víctima que no para de recibir guantazos cuando sus pretensiones son del todo inocentes. Y de ahí que mucha gente, por cierto, empatizara con el personaje de Joaquín Phoenix, cosa que en Warner tampoco acababa de hacer demasiada gracia. Pero vamos al lío en este caso, que creo que todas estas cosas buenas que estoy hablando del personaje de la peli de Todd Phillips se deben en un porcentaje muy elevado al trabajo de Joaquín Phoenix. Siempre hay mucha leyenda en torno a la construcción de estos personajes tan icónicos. Ocurrió en el caso de Heath Ledger y ocurrió también en el caso de Joaquín Phoenix. Ya no sabes qué historia es de cada quien, quién estuvo conviviendo o quién estuvo viviendo como el Joker durante una temporada en un piso de mala muerte, tal.
Lo que sí me parece, o por lo menos eso es lo que se anunció, es que Joaquín Phoenix estuvo conviviendo y visitando y frecuentando a pacientes que sufrían de esa patología de la risa histérica, que al parecer es cierta. También sabéis que Joaquín Phoenix se trabajó el personaje de tal forma que no hubiera ningún experto en psicología ni psiquiatría mundial que pudiera determinar cuál es el trastorno que padece concretamente, trastorno o trastornos, aunque algunos psiquiatras se han aventurado a decirlo. Pero luego, creo que aparte de todo esto, que queda muy guay y tal, está la personalidad del propio Joaquín Phoenix. Ojalá me equivoque, pero yo personalmente tengo la sensación de que con esta actuación Joaquín Phoenix ha tocado techo, o tocó techo. Esta es la entrega, el repertorio de emociones que despliega aquel actor que yo a día de hoy tengo la sensación de que se vació con esto, desde que se pintó con las pinturas de guerra del Joker. Es además el tipo de papel que lleva dominando o llevaba ya dominando 20 años. Ese villano terrorífico, pero lleno de traumas e inseguridades, que lo convierta en que lejos de hacerle parecer más débil, y es más débil, sin embargo, a nuestros ojos eso no nos tranquiliza, al contrario, nos da más miedo, y eso tiene que ver mucho con las miradas. La primera secuencia, según contaba el propio Todd Phillips, por cierto, cuando vemos a Joaquín, a Joker, a Arthur maquillándose por primera vez, le brota una lágrima que al parecer no estaba en el guión. En teoría le salió así de natural. Yo no sé si eso será cierto o no, son historias aquí que luego quedan guay para hacer vídeos y todo esto. Pero de serlo, de ser cierto eso, revelaría hasta qué punto Phoenix puso gran parte de su alma en crear a este personaje. Por no decir además lo significativo que resulta que en una película sobre Joker, un tío célebre, entre otras cosas, por su risa histérica y por contagiar su risa a los demás, lo primero que veamos de él sea una lágrima. Hay más momentos que dicen que son improvisados en la película, por cierto. Por ejemplo, tenemos cuando Arthur se mete dentro de una nevera y que, por cierto, podría haber estado perfectamente, ese plano en concreto podría haber estado en el Taxi Driver de Scorsese. Revela nada más ya el vacío, no de la nevera, sino vital del personaje. Y después están los bailes del Joker, especialmente el de esas escaleras. Cuando escuchamos, por cierto, un temazo, un gran éxito de un cantante de glam rock caído en desgracia por asuntos muy turbios, muy turbios, que es Gary Glitter, y el tema es rock and roll, no sé si ahora es parte 1, parte 2. ¿Dónde sonaba ese tema? Lo tenéis que haber adivinado, es en Full Monty. Lo de la banda sonora de esta película para mí también fue un puntazo importante. Al final, es lo que tiene estas cosas. La música de la compositora Hildur Guðnadóttir, ¡guay! Como dominamos el islandés, Echagüe. Por muy buena que sea, yo no recuerdo ahora si estaba nominado, incluso ganó el Oscar, acaba solapada por varios temas de la banda sonora, una banda sonora además muy ecléctica, en la cual podemos escuchar desde a Frank Sinatra con ese That's Life, que asociamos, yo por lo menos ya voy a asociar a partir de ahora con esta película, hasta temas muy clásicos de rock, como puede ser un temazo de Cream, la banda de Eric Clapton, titulado White Room, y que podemos oír cuando ya Gotham está en llamas. Luego voy a hablar de esta secuencia un poco más. Otro punto que me parece fantástico, hablando del tema del Joker, no tanto de la actuación de Joaquín Phoenix, es el concepto de la risa como llanto en esta peli. Todd Phillips hablaba de diferentes tipos de risa dentro del personaje. Sin embargo, yo creo que en realidad la risa verdaderamente interesante de este Joker es la risa de la tristeza. Me voy a explicar. Uno de los momentos determinantes es cuando Arthur descubre ese historial médico de su madre, el cual revela que la pareja de la madre le sometió a malos tratos sin que ella hiciera absolutamente nada
para remediarlo, lo que da pie a una secuencia, por cierto, de la que luego hablaré. Luego después está, esto también es interesante analizarlo, o sea, el tema de los niños en la película. Primero, el tema de la infancia de Arthur, que tela. Después, a lo largo de la película y antes de que averiguemos esto, Arthur se lleva muy bien con todos los niños con los que trata, como si fuera él en realidad un niño que nunca ha acabado de crecer. Está el niño del autobús, está el niño de la vecina, no sé si me dejo alguno más, y entre esos niños con los que se lleva bien o que le gustan se encuentra también Bruce Wayne. ¡Oh! Y aquí enlazo con otro apartado, y esto es importante. ¿Es el Joker hermano de Bruce Wayne por parte de padre? Me voy a erigir en portavoz de todos los que amamos al personaje, y me estoy refiriendo a Batman Bruce Wayne, y voy a decir que creo que preferimos que eso no fuera así. O sea, no queremos esta telenovela turca en torno al personaje. Queremos que las cosas sigan como están. Pero lamento deciros que la película es muy ambigua con respecto a esto, muy ambigua. Parece que efectivamente la madre de Arthur nunca ha estado muy bien de lo suyo y muy posiblemente ella haya imaginado ese supuesto romance que tuvo con Thomas Wayne y del cual Arthur habría sido el fruto de ese romance. Ahora bien, hay un detalle muy inquietante en el tramo final de la película y es una fotografía que ve Arthur de ella, una fotografía de ella jovencita, con una dedicatoria como muy cariñosa detrás de esa foto y firmada por las iniciales T de Toledo y W de Washington. Se deja en el aire al final de esta historia. Porque quiero decir, eso lo podría haber escrito la propia madre de Arthur, pero ahí queda. Como también es muy ambiguo el acercamiento hacia un personaje como Thomas Wayne. Yo creo que lo que le pedía al cuerpo, o lo que le pedía el cuerpo de Todd Phillips era hacer algo muy radical, que era convertir al Joker en el héroe y a Thomas Wayne, padre de Bruce, y asesinado junto a su mujer a la salida del cine después de ver una película del Zorro, cosa que también vamos a ver aquí, convertirlo en el villano. O sea, Thomas Wayne se nos presenta como un político frío, distante, sin empatía hacia el ciudadano medio. No como un tirano, pero en realidad se nos presenta así. De hecho, lo máximo que hace en la película, lo máximo que le vemos hacer es llamar payasos a sus potenciales votantes. Por otro lado, esos insultos de payasos, ¿a quién están dirigidos? Hacia toda esa población de Gotham que está viendo con simpatía ese triple asesinato del Joker en el metro, la espita ya que entra dentro ya de la espiral homicida del personaje de Arthur. Thomas habla de lo maravillosos además que eran esos tres chicos del metro, que además eran trabajadores suyos, unos muchachos estupendos, tal. Y sin embargo nosotros los espectadores sabemos que en el mejor de los casos merecer morir los tres del metro, hombre, en el mejor de los casos eran unos soplagaitas de cuidado y creo que ninguno los vamos a echar de menos. Y estos tíos, por cierto, no eran unos rateros que matan a una pareja a la salida del cine. Estos eran unos yuppies, como se decía en los 80, unos Gordon Geckos de la vida, unos yuppies de traje y corbata. No lamentamos sus muertes en la película, sin embargo, Thomas Wayne sí. Aquí enlazo con otro punto y es la política en Joker. Esta es una película... He leído que no era como la principal intención de Todd Phillips y tal. Esta es una película muy, muy política. Y como muchas de las cosas que yo os he nombrado, también me parece muy ambiguo en ese sentido. Es cierto que tiene algunos mensajes que son muy claros. Es decir, el gran villano no sería el Joker, sino quién ha hecho al Joker. Los recortes en sanidad. Se le cierra la ventanilla de la seguridad social. La precariedad laboral. Todo eso vendría, no que yo lo piense o lo justifique, sino que es lo que nos muestra la historia, hay que aclararlo todo, vendrían a transformar a ese payaso simplón en un payaso asesino. Ahora bien, siguiendo los acontecimientos de la película, nosotros, la sociedad en sí,
tampoco saldríamos muy bien parados, y no por culpa de los políticos. Es decir, acabamos encumbrando como líder supremo, como gurú, como referente moral, a alguien como Arthur Fleck, alguien como Joker. Un tipo desequilibrado, aparentemente sin ningún tipo de formación ni conocimientos. Una persona que, siendo cariñosos, podríamos definir como tremendamente o infinitamente simple. Es por eso que en el tramo final la película parece decirnos, ojo, quizá es peor el remedio que la enfermedad. Quizá por muy insensible que sea, por muy capitalista salvaje que sea Thomas Wayne, siempre será mejor el político profesional que el populista de turno. Al final Joker, y me estoy refiriendo a la peli, acaba siendo casi una crítica a los populismos que un ataque, como también se ha vendido, al capitalismo salvaje. Arthur es el total paracaidista en política. Él no tiene ni idea de política y da la impresión de que tampoco tiene ideales de ningún tipo. Bastante tiene con lo suyo. Solo cuando ve que la gente le empieza a hacer casito, cuando ve que es importante o él se ve importante, se empodera, ve que deja de ser un ser insignificante, es cuando toma conciencia de que puede ser un líder. He consumido mogollón de tiempo y no he hablado, o no me he detenido, mejor dicho, porque sí que he hablado de varios momentos, de varias secuencias que son estupendas en la película o que me apetece repasar porque creo que alguna ha pasado muy desapercibida y tiene su lectura también. El momento catártico del metro, podríamos decir que es el origen de todo, y como tal la secuencia está minuciosamente narrada y montada para que perdure en la memoria. Suelen ser muy atractivas las secuencias de acción dentro de trenes, metros y demás. ¿Sabéis de qué secuencia me he acordado? De un placer que tengo ahí culpable, que es Depredador 2. No me preguntéis el por qué, pero a mí me suelen molar mucho este tipo de secuencias. Pero habitualmente ese tipo de montaje, como el que vemos aquí, en el cual han pasado por determinados tramos los vagones por los cuales se quedan sin luz y luego esa luz vuelve a aparecer y lo vemos todo entrecortado, son siempre electrizantes, son siempre muy emocionantes. Justo después, por cierto, de ese momento está otro momento icónico, o mucho más icónico que este, cuando hace ese primer baile en el cuarto de baño. Un baile liberador, como si estuviera diciéndose: me he encontrado a mí mismo. Al final es un poco eso. Arthur se está buscando y se va a acabar encontrando. El momento que yo os he deslizado antes de su encuentro con Bruce Wayne, ignoro si ahí Todd Phillips tenía muchas ganas de que coincidieran ambos personajes, dando pie además a una diferencia de edad importante, aunque yo creo que es verdad que dices, coño, claro, Joaquín Phoenix, cuando se hizo la película, era un tío, si no me fallan las cuentas, de 42, 43 años, una cosa así por el estilo. Claro, ese chaval no tiene más de, ¿qué puede tener? 10 años. Le saca más de... No, le saca... Me vais a hacer las cuentas. Le saca 30 años aproximadamente. Joder, cuando ese chaval tenga 30 años, Joker estaría en los viajes del inserso. En fin, yo creo que en todo caso... Joder, vaya reflexión que te ha quedado hecha, güey. Yo creo que en todo caso, el personaje que nos está retratando Todd Phillips es más joven que la edad biológica y real de Joaquín Phoenix. En todo caso, es un regalito. Esto es un regalito para los fans del personaje. Es un momento que, joder, que dices, aunque, yo os digo, aunque las edades no concuerden, queríamos verlo. Queríamos ese guiñito al universo de Batman. Es un momento estupendo y, como muchas otras cosas de la película, además, mucho más planificadas de lo que nos puede parecer. Hay una verja, hay una reja entre Arthur y Bruce. Y eso lo podemos entender de dos formas. Primero, como una brecha económica y social entre ambos personajes. Es decir, el niño rico en su mansión, en su jaula, en este caso de oro, y el niño pobre en la calle, fuera de esa jaula. Pero también la verja puede verse como esa frontera de la ley en la cual van a estar Joker,
a un lado y Batman en el lado opuesto. De hecho, hay algún momento en el que parece que Arthur está entre rejas, cogiéndolas así de una forma muy literal. Otro momento, vamos a decir, no explícito de la película y que me parece uno de los muchos guiños cinéfilos que tiene este Batman, aparte ya de todo el rollo Scorsese, es esa gala benéfica donde después coincide con Thomas y efectivamente el encuentro en los lavabos con Thomas decimos, joder, no nos parece que sea un tío muy guay, pero me quiero detener no en eso, sino en la película que están viendo durante esa gala benéfica. Es una película protagonizada por Charles Chaplin y dirigida por él. La película es Tiempos Modernos. Esta película, además con esa mezcla inconfundible de sátira, de denuncia y de ternura que ponía Chaplin en sus producciones, cuenta con un personaje principal, Charlotte, que es un trabajador de una cadena de montaje totalmente agotado y explotado por su trabajo en una fábrica, que acaba abrazando la locura, que termina sin él pretenderlo en una cárcel por participar en una manifestación. La película, y luego le pasan más cosas, ya sabéis cómo eran las pelis de Chaplin. La película es del año 1931 y por tanto era un reflejo satírico, pero con un punto fuerte de denuncia de la situación tras y durante la Gran Depresión del crack de 1929. Un sistema, nos decía Chaplin, en el que la industrialización y el capitalismo acababan anulando al individuo. Yo creo que no es casual, y ya he hablado aquí antes de capitalismo, no es casual que se eligiera esta película en concreto para ese momento de la gala benéfica, que además está presidida por Thomas Wayne. Y es un punto más que le podemos anotar a Thomas como trigo no limpio dentro de este Joker. Por cierto, en la escena del lavabo se ve muy claramente que lo que Arthur está buscando cuando contacta con Thomas es un referente en realidad. Él se siente, y muy posiblemente lo sea, un ser insignificante, alguien sin vida en general. Él quiere ser alguien, no necesariamente alguien importante, sino alguien. Lo que pasa es que luego se va a encontrar de rebote y de casualidad, y sin él pretenderlo, que puede llegar a ser alguien importante, pero en el mal sentido. ¿Y qué es lo que recibe Arthur en este encuentro con Thomas? De nuevo, una tollina. Con la mano abierta, pero vamos, a lo Bud Spencer en sus buenos tiempos. Otro puñetazo, siempre recibe un puñetazo Arthur en esta película, a veces metafórico, y como ocurre en este caso de los que te dejan el artículo 5 clavado en la cara. El momento del asesinato de la madre. Os diría que de todos los asesinatos que comete Arthur, para mí este es el más duro. O sea, Arthur es de esos personajes a los cuales, pese a lo censurable e inmoral de algunas acciones, te empeñas en justificarlo. Sin embargo, de todos, este es el que me cuesta más aceptar. Sobre todo porque estamos hablando de una mujer que tiene toda la pinta de haber sido una enferma mental toda su vida. Sin embargo, para él, matar a su madre es liberador. Y eso es lo terrorífico de esta secuencia. Justo antes, además, dice una frase lapidaria que es: antes pensaba que mi vida era una tragedia y ahora comprendo que es una comedia. Pensándola, esta frase con detenimiento y lo que pueda significar, lo que es una ausencia total de esperanza, de valores y me voy a abrazar directamente a la locura. Otra secuencia que me gusta mucho es la segunda en el metro, cuando Arthur es perseguido por los dos policías, uno de ellos y Bingham. Él lleva su maquillaje, pero claro, en el metro coincide con todos los manifestantes de Gotham que van a protestar con una careta de payaso. Es una idea brillante desde un punto de vista dramático, lo más obvio que a los policías les va a costar dar con Arthur, por eso todos van de payaso, pero también es una idea brillante desde un punto de vista más conceptual. La masa, nosotros, al final todos somos el Joker, estamos mezclados en él. El huevo de la serpiente ya ha eclosionado
Y si no es Arthur el elegido para el mal, será cualquier otro. Me quedan 2 asesinatos más de Arthur. Por lo menos, que son los puntos, esos estallidos de violencia son los que te dejan clavadito. Por lo menos los asesinatos que vemos en pantalla. El más brutal, eso es verdad, el más violento, el más sangriento, es el asesinato de Randall. Verdaderamente sorprende por la violencia y la crudeza del momento. Y como casi todos los que mueren en la película, lo justificas porque también le ha fallado a Arthur. Además, rematado con ese momento de humor negrísimo, con el pobre personaje de Gary. Yo os voy a ser sinceros. Llegado a este punto, y esto habla muy bien de los derroteros que tomaba la película, llegados a este punto, cuando la vi en el cine, yo sentí verdadera angustia por el personaje de Gary. Os lo digo de verdad. O sea, me temía lo peor. Me temía lo peor. Y, coño, pues un suspirito de alivio sí que pegué. Después está el asesinato de Murray. Otro referente, otro padre que no reconoce a su hijo. El tema de la ausencia paterna es importante en Spielberg y en esta película. Acordaos de la ensoñación, por cierto, que tiene Arthur, tan ingenua y tan infantil, que hasta, joder, es tan tontorrona que te sientes mal por él. Mientras está viendo la televisión, en el que se imagina él mismo en el programa de Murray, al cual admira de verdad, fundiéndose con él en un abrazo y tal. En este caso le falla porque lo que ha hecho Murray ha sido ridiculizarle poniendo en televisión esa actuación suya horrible en un club de comedia. Y no parece que tenga otra intención que no sea la de reírse de él cuando le invita al programa en directo. Por cierto, Murray no calculó muy bien. No calculó muy bien. En este caso no estuvo acertado con el invitado. El disparo que recibe Robert De Niro en la cabeza, de verdad, es otro de los momentos que te aturden, que cuesta asimilar. Ya os he mencionado antes el momento de Gotham en llamas sonando Eric Clapton, pero también quería pararme en ese momento que de verdad me ha parecido épico, si es que podemos utilizar ese adjetivo referido a un villano, que es cuando ante toda esa multitud ya entregada a él, mejor dicho, se dibuja la sonrisa del Joker con su sangre. Y por último, hay mucha interpretación sobre lo que ocurre en ese último interrogatorio, esta vez ya en una pared acolchada, sonando, hemos escuchado White Room, efectivamente, vamos a tener una pared blanca. No tanto por lo de si se la carga o no a la psiquiatra, que, en fin, yo creo que sí, aunque luego en la secuela, al parecer, ese detalle, pues esa muerta no contaba, sino porque cuando Arthur está riendo y la psiquiatra le pregunta el por qué se ríe, él responde: usted no lo pillaría. Vemos entre medias una imagen de Bruce frente a los cadáveres de sus padres, asesinados por un seguidor del Joker. Se ha interpretado esa risa de Arthur con esa imagen entre medias y tal, como si en ese momento él estuviera comprendiendo la ironía del asunto, es decir, él ha creado a su némesis. Él es el responsable de haber alumbrado al que va a ser su eterno enemigo, lo cual es extraño o resulta muy irónico. O no tan extraño, en realidad. Hay muchas películas del oeste que nos han enseñado que esto puede ser así. La verdad, mola pensar que efectivamente, en este caso, la risa de Arthur se deba a eso, a que tenga como un momento un tipo poco inteligente, la verdad, o por lo menos con poca inteligencia, tanto funcional como emocional, que de repente tenga ese momento de clarividencia como para visualizar lo que puede ser el futuro. Pero a tenor de la secuela que hicieron, olvidaos de eso. Hice un vídeo aquí en el canal con motivo del estreno de Joker 2 Folie à Deux. Por supuesto, como todas las películas que yo veo, no soy cerrado en eso. O sea, yo he cambiado de opinión y de criterio de, no voy a decir centenares de películas, pero de algunas decenitas perfectamente. ¿Por qué no? Por supuesto, bueno, por supuesto no lo sabéis si no habéis visto ese vídeo, pero mi impresión no fue muy buena. Le di un 5 pelado, 2 estrellas y media sobre 5. Viendo esa secuela y viendo ahora la película,
me quedo con la triste sensación de que todo este viaje al centro del corazón de un villano que supuso la primera parte y que también he puesto en este vídeo, o no daba para más o no tenían la intención de que diera para más. O sea, no me quiero repetir, no me quiero alterar, pero me resulta incomprensible, de verdad, emplear 2 horas y media y además convertir la película en un musical para que todo se resuma a una batalla interna entre Arthur y su personalidad más psicótica. No voy a hacer spoilers de la peli aquí, pero de verdad, en líneas generales me pareció algo muy mortecino, muy lastimoso y creo que, por lo menos en mi caso, la percepción que yo tengo al ver la película, con poca alma. Quizá tenía que ser así, también os lo digo. Es decir, quizá la mentalidad, vamos a decir, simple, infantil de Arthur, no daba para más. Quizá una secuela como el Joker 2 y el retrato que hacen del personaje en la secuela sea más coherente que si ya nos hubieran puesto al Joker haciendo cosas del Joker intentando gasear Gotham City con el gas de la risa. Es muy posible que me equivoque y que dentro de unos años, como tantas películas en la historia del cine, Joker 2 se redescubra. Esto es así, se la considere una obra incomprendida en su día y que en ese futuro, seguro que muy próximo, sea considerada, sea objeto de culto. Y ahí estaré yo con mi careto y mi nombre para recibir todos los guantazos del mundo. Y digan, mira, un calvo que puso a que parir Joker 2. Lo de calvo sobraba, pero bueno. Y hasta aquí la crítica a la carta de Joker, Francesc Xavier. 52 minutitos largos de crítica a la carta. Espero que lo valores. No, coño. Mil gracias a ti, tío, por pedirme esta película. Se ha demostrado, siempre digo, las peticiones por lo general, joder, me atraen todas y tal, y ponerme aquí a hablar, pero me he dado cuenta de que necesitaba volver a ver el Joker. Necesitaba volver a verla con ojos de crítico despiadado y descubrir que no era solamente una seguir la espiral o seguir un hype o seguir campañas promocionales. Verdaderamente es una película esta de Todd Phillips tirando a mayúscula. Espero que te haya gustado, Francesc, y espero que por lo general os haya gustado a todos. Seguimos con críticas a la carta. Seguimos aquí en el canal. Si queréis más críticas a la carta, alguien ha pedido hace muy poquito un clasicazo del cine de superhéroes. También me apetece muchísimo. No voy a decir quién es, no voy a decir ni siquiera del universo que es, pero me apetece muchísimo hacerlo. Pero bueno, en todo caso, ¿queréis más vídeos como este? Pues ya sabéis, las instrucciones están justo en el canal, justo en YouTube, en más información, a través de Telegram, a través de WhatsApp. Canal Acción Cine. Quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica de una peli de Batman cualesquiera. La mejor película de Batman, por ejemplo, que se haya hecho. Batman y Robin, como bien sabéis. Y entonces es muy posible que Jaime Echagüe os la haga. Y ya está, así es, nos seguimos viendo, si así me lo requerís, en el canal de Acción Cine, en YouTube, y nos seguimos leyendo. Iba a enseñar el número de mayo, pero me parece que este ya os lo habéis fumado. Nos seguimos leyendo en este, que ya va a ser el de junio, y en todos los que están por venir, de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias, y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.